¿Están viendo el PowerPoint, chicos? Sí, profe. Bueno, este PowerPoint es muy parecido al PowerPoint que les pasé la otra vez. Nada más que este viene siendo un PowerPoint que resumen, por eso me pareció interesante, inclusive porque trae algunas curvas de lubricación. Y como vimos en el otro PowerPoint, define lo que es la viscosidad. Luego hace la misma ecuación, que todo lo que ustedes encuentren sobre viscosidad va a partir de la ecuación de Newton, ¿cierto? Que la ecuación de Newton no hace más que determinar la fuerza cortante entre dos láminas de un líquido, y eso es lo que determina la mayor o menor viscosidad de un material, de un aceite o un lubricante. Indudablemente, todo eso, el fluido en contacto con la superficie tiene la misma velocidad que esta. Esto ocurre en todas las configuraciones en las que intervenga un fluido que tenga viscosidad. A esta condición de velocidad y fluido en esta zona se la llama condición de no deslizamiento. Todos los fluidos tienen cierta viscosidad, pero existen algunos casos en los que esta la podemos considerar tan pequeña que se desprecia, dando paso a un tipo muy especial de fluido no compresible, a los que se llama fluidos ideales, en los que se considera que la viscosidad es nula. Fluidos ideales, los gases a alta velocidad, que era lo que yo les explicaba recién, también suelen servir de lubricante entre dos materiales, pero son casos muy especiales usar un fluido como lubricante, un gas como lubricante. Acá tenemos distintas curvas en función de la temperatura y la presión, por eso me interesó esto, porque las curvas tienen una característica. Nosotros habíamos hablado que la temperatura era básicamente el condicionamiento de la viscosidad. Bueno, realmente si yo estoy trabajando con un gas, la presión es una de las variables a tener en cuenta. Influencia de la temperatura sobre la viscosidad de los gases y variación de la viscosidad dinámica con la temperatura del aire y del agua. Son todas curvas que de alguna manera me van a representar cómo varía la viscosidad, ¿cierto? Con respecto a la temperatura. Unidades de viscosidad, esto ya lo habíamos visto y habíamos visto a qué era cada una igual. Acá está lo mismo. Es decir, que por eso me pareció conveniente pasarle este PowerPoint. Está más completo. Tenemos viscosidad dinámica absoluta. ¿Se acuerdan que esa era la que tenía en cuenta la fuerza de corte? Acá están las mismas unidades, por esto es un resumen, y está en el sistema internacional, en el sistema británico y en el sistema en el CGS. Así que en este PowerPoint tienen todo resumido. Después tienen la viscosidad, ¿se acuerdan que habíamos visto la cinemática? La viscosidad cinemática era la que tenía en cuenta la velocidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto unos viscosímetros que tenían orificio calibrado, que tenían una tabulación y de acuerdo a un volumen, algunos eran 200 centímetros cúbicos, otros eran de 60 centímetros cúbicos, entonces se terminaba en los segundos que terminaba de pasar el líquido y con eso se determinaba la viscosidad. Esto ya lo habíamos visto. Cada una de estas viscosidades. Acá están todos los aparatos más comunes de viscosidad, ¿cierto? Acá esta tabla me ¿Los parece... viscosímetros miden viscosidad absoluta o se los Las puede dos. calibrar para que midan No, cinemático? las dos. Bien. Mide la cinemática. La absoluta te la mide, por ejemplo, el que nosotros vimos, que ahora lo volvemos a ver, es del cilindro. ¿Está bien? Fíjate, la Engler
¿Cómo funciona? Te mide la velocidad del tiempo de vaciado del fluido que vos querés con un fluido que vos ya le conocés la viscosidad. Y eso se llama grados Engler. Ve, acá está. Por eso me pareció interesante que, para que tuvieran una idea, es decir, yo les había dicho que medía la velocidad de salida de un fluido. Lo que no les había explicado en el otro PowerPoint, que siempre vos tenés un líquido patrón respecto al cual vos medís. Entonces vos sabés cuánto el tiempo de vaciado, acá tenés la ecuación. Es un líquido, que es un fluido patrón, y vos con ese fluido patrón sabés cuánto tarda, el tiempo que tarda en vaciar. Y vos colocás el líquido que vos querés medir la viscosidad y la división entre ambas te da lo que se llama grados Engler. Acá tienen la Seibel, tiempo en segundo que tarda. Este directamente te lo mide en segundo, es decir, vos ves el tiempo que tarda directamente en caer el líquido y te lo da en segundos. Y después, lo otro que yo le decía que era que hay formas de conversión de un sistema a otro, por eso me pareció importante este PowerPoint, porque están las tablas de conversión para pasar de un sistema al otro. Acá tienen el Redwood, el Seibel, tienen el Engler y tienen las equivalencias para pasar de un sistema al otro. Clasificación de los fluidos según su viscosidad. Uno de los fluidos, que eso no lo habíamos visto, también lo pueden clasificar según su viscosidad. Y acá tienen fluido dilatador, fluido newtoniano, pseudoplástico, fluido de Bigman y fluido tixotrópico. Es decir, en última instancia, ¿qué es lo que va a cambiar de cada fluido de esto? Lo que va a cambiar es la viscosidad en función de la variación de velocidad. Y bueno, en base a eso se hacen las curvas y se los va clasificando. Es decir, que un fluido dilatador, ¿cómo es su viscosidad? Es muy pequeña. Si yo les... esto sería lo que me representa un fluido newtoniano. Este sería el parámetro que yo tengo siempre. Y estas curvas son las curvas de los fluidos en función de este. Este sería el que hacemos con el aparato de Newton. ¿Se acuerda el aparato de Newton? Que era un cilindro dentro de otro que giraba y se medía por el momento antagónico del resorte la viscosidad. Y bueno, y acá, acá está un pequeño mapita conceptual donde están clasificados los distintos tipos de fluidos, los newtonianos, los no newtonianos, y acá está lo que yo le decía recién. Cómo se los clasifica de acuerdo a la viscosidad de los fluidos. Llamémosle fluidos en general. Acuérdense que los fluidos son también los gases. Entonces, con esto ampliamos y de alguna manera contestamos lo que vos preguntabas, Agustina. Nosotros lo que pasa es que estamos acostumbrados a hablar de viscosidad solamente con aceite, lo que conocemos normalmente, por eso los ejemplos que damos son normalmente, pero vos fíjate que de acuerdo a la clasificación de los fluidos, vos tenés que, si hablamos de viscosidad, tenemos distintos tipos de fluidos. Lo que pasa es que nosotros fundamentalmente trabajamos con esto, que son los que nos determinan la parte de los lubricantes. Los lubricantes generalmente están ubicados acá. Pero bueno, como encontré de qué es lubricante y viscosidad, me pareció interesante porque aparte, yo no sé en física si han llegado en química a ver todo esto ustedes. Ustedes me lo tendrán que decir si lo vieron. ¿Vieron todo esto ustedes? No, profe. Bueno, esto les va a servir. En física solamente fluidos ideales. Ideales, por eso. Bueno, esto les amplía mucho. Fíjense la cantidad de... Y fíjense que le da los nombres, por ejemplo, porque ustedes van a decir, bueno, los nombres que tiene cada tipo de fluido, y fíjense, por ejemplo, fluido, ustedes van a decir, ¿para qué sirve esto? Y, por ejemplo, esta parte se utiliza en todo lo que es la alimentación.
y tienen que medir la viscosidad. Es decir, yo acá podría tener yo podría poner fluido Bingham, así sería. Acá podría, por el tipo de elemento, podría venir, por ejemplo, el yogur, por ejemplo. El yogur podría estar ubicado acá y tiene cierta viscosidad. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, cómo diferencian un yogur bueno de un yogur regular? Y la realidad es que el yogur regular tiene muy poca viscosidad, es decir, prácticamente es muy livianito, Más muy... tirando líquido. Exacto. Entonces, eh, el tema es que ustedes tienen que tener en cuenta que el tema de viscosidad abarca todo. Y bueno, acá tienen un ejemplo en este mapa conceptual. Lo que pasa es que realmente, como decía Agustina, esta es la que han visto ustedes, la ideal, esta, que es la que se utiliza en lubricantes y fundamentalmente se utiliza la dinámica, que es midiendo el esfuerzo de corte, y la cinemática, que es midiendo velocidad. O bien directamente la velocidad de salida del líquido, o bien la velocidad de salida del fluido que yo quiero comparado con un fluido patrón. Y eso se le llama grados Engler. Bueno, esto es lo mismo, nada más que está en otra curva en función del tiempo. Viscosímetros, que ya los vimos, los viscosímetros, nada más que acá, bueno, acá tienen viscosímetro, miren la cantidad de viscosímetro que hay. Hay muchísimos tipos de viscosímetros. Lo que pasa es que nosotros fundamentalmente, los que vimos, bueno, este vimos uno parecido a este. Fíjense que para cada uno de estos viscosímetros tienen constantes, tienen determinaciones. Este es el que vimos nosotros, que era el último que se estaba usando, que fue el último que vimos en el PowerPoint. Después viscosímetros rotacionales. Este indudablemente, el viscosímetro rotacional, ¿qué me está midiendo? Si yo les dijera ahora, si me mide rotacional, ¿qué me estaría midiendo este viscosímetro? ¿Sería dinámico o cinemático? Dinámico. Dinámico. Son distintas maneras de medir. Viscosímetro de cono y placa, lo mismo, este es dinámico. Bueno, acá tenemos muy parecido al viscosímetro que vimos de Newton, gira con una velocidad, el hilo de torsión, que era el espiral que nosotros vimos, diámetro del cilindro interno, diámetro del cilindro externo, y mide el momento torsor, viscosímetro de Brockfield, rotación, con un sensor en el fluido también, dinámico, el de Seibel, que ese ya es de tipo cinemático, porque me mide el tiempo que tarde un fluido en escurrir, pero está determinado, y está determinado las temperaturas para que me sirva de comparación con otro. Este dibujito ya lo habíamos visto con ustedes en la otra clase. Acá también hay equivalencias, esto también lo habíamos visto. Veis, acá está lo que nosotros veíamos, tiempo de escurrimiento, en segundos. Y eso me mide la viscosidad. El de Reibol, en lugar de utilizar 60, utiliza 50 centímetros cúbicos. El diámetro es de 1,62 milímetros. Y el de Redwood es de 3,8, pero en el último caso me están midiendo lo mismo. Me está midiendo velocidad. El de Engler, bueno, ya lo vimos al principio, es la comparación. Bueno, estos ya son viscosímetros, ¿cierto? Que tienen cierta tecnología y directamente esta es la ecuación, pero indudablemente lo que me lo da en forma automática. Esto sería ya un viscosímetro de laboratorio. De bastante precisión. Y este es el que famoso que se deja caer la bola calibrada. ¿Se acuerdan que había uno que tiraba la bola y medía el tiempo, que la bola bajaba? Por el roce que tenía la bolilla con el líquido, se determinaba una ecuación que me daba la viscosidad.
Bien. Después, lo más importante acá, el índice de viscosidad, es la propiedad física de un lubricante. Eso es algo que lo tienen que tener en cuenta. Es un número empírico que indica el grado de cambio de viscosidad cinemática de un lubricante con la temperatura. Por eso se los marqué en azul. Es decir, que el índice de viscosidad es un número empírico que me indica el grado de cambio de viscosidad cinemática de un lubricante con la temperatura. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que antes los coches en verano usaban un aceite con una determinada viscosidad y en invierno echaban un aceite con otra viscosidad? En invierno la viscosidad era mucho menor. Acuérdense, siempre tengan presente en la mente que la viscosidad es el roce entre dos láminas. Entonces, si es roce entre dos láminas, se imaginan que si yo en invierno utilizo un aceite que tiene mucha viscosidad o de alto grado de viscosidad, primero, para poder, por ejemplo, en los motores, generalmente cuando eran motores muy grandes, en época SA, ¿qué se hacía antes de hacerlos arrancar? Para que el motor pudiera arrancar y tomar las vueltas y empezar a producir los 4 tiempos, como ustedes ven, sobre todo los diésel, se les prendía fuego abajo. Con eso, ¿qué se hacía? Al prenderle fuego abajo al cárter, al calentar, darle temperatura o energía, como ustedes generan energía, lo que sea, energía calórica, le cambiaban la temperatura y a lo mejor un aceite que estaba a 0 grados lo llevaban a 20 grados, 25 grados, lo alivianaban, le cambiaban la viscosidad, entonces el motor giraba suavemente y podía arrancar. Que de otra manera el motor de arranque no lo podía el motor. Lo que determina ese cambio de viscosidad es el índice de viscosidad. Es decir, es un número empírico que indica el grado de cambio de viscosidad cinemática de un lubricante con la temperatura. Mi pregunta ahora es la siguiente. Un aceite semisintético, parte mineral, parte hidrocarburo. El índice de viscosidad, ¿es variable o medianamente se mantiene constante? Pregunta de examen. Piensa. Medianamente se mantendría constante. Exacto. Para eso sirve. En cambio, un aceite monogrado, el índice de viscosidad en verano tiene un valor y en invierno tiene otro. Por eso que yo se lo remarqué en azul. El índice indica el grado de cambio de viscosidad cinemática de un lubricante con la temperatura. O mejor dicho, el grado que el aceite resiste al adelgazamiento con un aumento de temperatura. Creo que más claro para definir el índice de viscosidad que esa definición no hay. Fíjense lo que sigue abajo. En un aceite de motor multigrado resiste el adelgazamiento mejor que en un aceite monogrado. Lo que acabamos de decir, chicos. Ahí está, lo que acabamos de decir. Entonces, si yo tengo que definir un lubricante, yo tengo que tener presente como principal propiedad del lubricante la viscosidad. Y dentro de la viscosidad, lo que me determina de alguna manera si el aceite varía o no varía con la temperatura es el índice de viscosidad. Grado de viscosidad según SAE. Cuando vimos, ¿se acuerdan los aceros? Hablamos de la SAE también, que era la Sociedad de Automóviles o Ingeniería de Automóviles. ¿Se acuerdan con la clasificación de acero SAE? Es la misma norma, nada más que para los aceites. Es la misma norma, nada más que para los aceites. Y acá tienen, ¿cierto? Viscosidad cinemática a 100 grados centígrados. Y acá está la tabla. ¿Qué me está diciendo esa tabla? Aceites multigrados. Valor mínimo, ¿cierto? Y fíjense en los aceites monogrado qué pasa. ¿Qué pasa con el aceite monogrado? Que con la viscosidad cinemática varía con la temperatura.
Fíjense que acá no, en esta columna no me figura nada. Esta clasificación no tuvo en cuenta que el aceite SA20 en condiciones de baja temperatura aumenta considerablemente su viscosidad, no siendo apto para operación correcta en clima frío. ¿Por qué? Porque no lubrica directamente. Estos aceites, antes los aceites monogrado venían en 30, 40 y 50 grados usaban los autos. Y en verano, en verano se usaban esos aceites. Y en verano, estos aceites se usaban en verano, con ese grado. Y en invierno se usaban estos aceites. Para el mismo vehículo, el mismo motor. Que ahora, ¿cierto? Los multigrados directamente siempre mantienen esto. En cambio, los monogrado, la palabra lo estoy diciendo monogrado, es decir, que no cambia con la temperatura, que no cambian, es decir, estos aceites con el frío se tienden a congelar y con el calor se tienden a alinear. En cambio, los aceites multigrado tienen la particularidad de que el índice de viscosidad se mantiene. Primero seguido por una W. Bueno, esto es la forma de cómo se los clasifica y qué significa cada letra en un determinado aceite. Por ejemplo, aceite multigrado. Los lubricantes que pueden mantener su rendimiento en temperaturas altas y bajas se llaman multigrado. Se definen con dos números. El primero seguido con una W, indica la viscosidad del lubricante a bajas temperaturas, mientras que el segundo número indica la viscosidad del lubricante a altas temperaturas. ¿Ahora entendieron por qué 20W40? Contesten, chicos, porque no sé si se me está entendiendo o si me están escuchando. Sí, profe. Ahí está clarito ahí. Yo creo que eso que yo les he marcado con color, digamos, es lo que ustedes se tienen que acordar, ¿no? Después en el elemento de máquina lo volvemos a ver. Y bueno, esta es la clasificación de la viscosidad y siempre tenemos temperatura y presión. Han visto que la cantidad de viscosímetros, yo a ustedes les hiciera una pregunta de examen. A ver, una pregunta de examen sería, defíname la viscosidad en base a la parte dinámica. ¿Y ustedes qué tendrían que contestar? Bueno, la viscosidad en función dinámica me mide la fuerza cortante entre dos láminas del mismo líquido y mide el esfuerzo cortante. En algunos libros van a encontrar, se llama esfuerzo cizallante, que es el esfuerzo de corte, es lo mismo. Esa podría ser una pregunta. La otra pregunta podría ser, bueno, tengo un aceite monogrado y un multigrado. Y podría poner verdadero o falso. En el monogrado, el índice de viscosidad se mantiene constante. Y en el multigrado se mantiene variable. ¿Verdadero o falso? El primero. Falso. ¿Y el segundo? Verdadero. Dijo que se mantiene constante. Bueno, esas son las clases de preguntas que se podrían hacer en un examen. Por ejemplo, el examen que puedo darle de lubricante. Es decir, si tienen en claro qué es la viscosidad, cuál es la dinámica, cuál es la cinemática, medianamente cómo se miden, ¿cierto? Por ejemplo, podría preguntarle, por ejemplo, ¿cómo mediría dinámica? Y bueno, existen, sin hacer el desarrollo de la ecuación, hay un viscosímetro dinámico que es el que utiliza, por ejemplo, dos cilindros con un momento antagónico, donde un cilindro gira con respecto al otro, y con el momento antagónico se mide la viscosidad de roce de las moléculas que hay entre los dos cilindros del líquido que une los dos cilindros que uno gira sobre el otro. Y el cinemático, por la velocidad de salida, por un orificio calibrado. Y estaría bien respuesto. Lo que yo le podría pedir, bueno, dígame cuántos tipos de viscosidad dinámica hay, cuántos cinemática, nómbreme por lo menos dos. Y entonces ustedes, ¿qué tendrían que ver? Es esto.
tendrían que ver esto. No les voy a pedir deducción de la ecuación, no me interesa. Sí la medida normal que se utiliza, el Poisson, y el Pascal, y lo que les puedo llegar a pedir es alguna pregunta de esto. ¿Existe alguna manera de clasificar los fluidos según su viscosidad que no sea la newtoniana? Sí, la no newtoniana, y donde se los puede clasificar en pseudoplástico, y bueno, y sin llegar a nombrar todo esto, pero sí podían decir que teóricamente ustedes tendrían que, para estudiar para el examen, se los voy adelantando, tendrían que estudiarse los más conceptuales y las ideas generales. No les voy a pedir ninguna deducción de ecuación, chicos, porque en último caso, si ustedes entran en Google o entran en cualquier libro, les va a dar la ecuación, porque fíjense que este PowerPoint que yo lo tenía armado de otras clases, las ecuaciones son las mismas. Puede ser que en el PowerPoint, en el anterior mío, esto yo le haya llamado U, que esto le haya llamado X. Esto se llama gradiente de velocidad. Pero la ecuación es la misma. Y las unidades, sí, esa con toda razón son las mismas unidades. Bien, terminando con esto de la viscosidad, ¿les queda alguna duda? Yo que me pareció que este PowerPoint terminaba de cerrar el tema de la principal propiedad de viscosidad y me servía para explicar también lo que era el índice de viscosidad. ¿Ha quedado alguna duda de este tema, chicos? Por mi parte, Por no. mi parte, no. Claro, es decir, les vuelvo a repetir, no me interesa, estas ecuaciones las podríamos deducir, pero yo no les voy a dar matemática, yo les vengo a enseñar el conocimiento material y no matemática. Entonces, en último caso, que no va a ser este caso y no con el año de ustedes, lo otro que les puedo preguntar, ¿hay alguna tabla donde yo pueda hacer comparación de las distintas viscosidades? Sí, sí hay una tabla. Ustedes a lo sumo tendrían que no saberse la tabla, pero saber tabla de conversión de unidades, English, segundos, sí, entre tal y tal, pero no, esto, si está la tabla, no hace falta que se la aprendan. La otra pregunta tendría que ser, ¿la viscosidad es función de la temperatura y la presión? Sí, porque en un gas que me sirve de lubricante, la presión es la que me están mandando. La temperatura también. ¿Por qué la temperatura también? A ver si alguien me sabe responder por qué. Fíjense que eso no está puesto acá. Esto es razonamiento puro. ¿Por qué ustedes creen que la temperatura en un lubricante que es por medio de un gas, imaginemos que la viscosidad entre dos elementos está dada por un gas? ¿Por qué la temperatura también es determinante en un gas? ¿Cuál es Si aumenta la temperatura, Porque la el gas se va temperatura a modifica tender. la presión. Aumenta la presión. ¿Y la presión qué es en un gas? Aumenta el Movimiento de movimiento de las partículas. partículas. Aumenta el movimiento de las moléculas. Acordate que un gas no existe como átomo. El gas siempre es biatómico. Todos los gases son biatómicos, son moléculas. Por eso cuando ustedes representan un gas, nunca ponen el hidrógeno sin ponerle el 2 abajo, o ponen el nitrógeno sin ponerle el 2 abajo, o ponen el oxígeno sin ponerle al 2. Ese 2 que ustedes lo ponen automáticamente cuando escriben, es porque el gas no se lo encuentra en forma atómica. El gas siempre se lo encuentra en forma molecular. Siempre dos átomos, como mínimo, unidos entre sí. Bien, no es conocimiento, es química, pero bueno, también sirve, chicos. Bien, entonces ahora, si a ustedes les parece, vamos a vemos esto. ¿La están viendo ahí? Esta es una clasificación de norma SAE, ¿cierto? Donde habla de las distintas... ¿Lo están viendo, chicos? Sí. Bueno, también la clasificación SAE, ¿cierto? Y acá explica lo mismo que explicaba qué significa el número y qué significa la letra en las normas SAE. Acá hay un ejemplo. Acá tienen un multigrado, un 10W40, ¿cierto? Y acá hay una pequeña clasificación teniendo, fíjense, viscosidad cinemática. Y habla un poquito de los aceites monogrados, lo que yo le decía. ¿Se acuerda que yo le decía el 30? Bueno, el 40, el 30, el 20,
y el 10. Y los multigrados, que están las propiedades de los multigrados. Llegan rápidamente. Este apunte creo que lo tiene encargado. Vos y Agustina lo viste, me parece que este apunte lo tiene encargado en el campo. Yo se lo cargué, me parece, el apunte está cargado. Sí, profe, está ese y hay otro aparte que es de la clasificación API. API, perfecto. Es decir que de ahí les puedo preguntar algo, pero son 3 hojitas, es muy simple. Es muy simple y es lo que estábamos hablando recién, no hay nada... yo creo que lo más importante es lo que hablamos en el PowerPoint anterior, el que acabamos de ver. Me parece que ahí está lo fundamental de lo que es la parte de lubricantes, en lo que respecta a la viscosidad. Después tengo el tema de lo que es la parte de los aditivos. Bueno, ahora vamos a ver un poquitito, vamos a ver este video y hay 2 o 3 videos más que quiero que vean. Vamos a poner que por compartir. A ver, ¿lo ven al video ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es un video de autotécnica del ingeniero Garibaldi, al cual respeto mucho por los conocimientos que tiene de la parte ingenieril, y él explica muy simplemente lo que es un aceite monogrado y multigrado, entonces me pareció interesante pasárselos a ustedes. Hay más videos, les voy a cargar los que más pueda en la página web mía, se los voy a cargar con un solo título, pues yo puedo sumarlo todos los videos para que los vayan viendo. Aparte esta clase va a estar grabada, así que de esta clase van a poder sacar algunas preguntas de las que yo puedo llegar a hacer, que se las he hecho a propósito, para que la piensen. Bien, vemos el videito. Desde Autotécnica usted nos habrá escuchado infinidad de veces hablar sobre la lubricación, los lubricantes y la importancia que tienen para su automóvil, para su motor, y aunque parezca mentira, para su seguridad, el tema de la lubricación y los lubricantes. Bueno, hoy en los laboratorios de ESO en Campana, queremos llegar a usted con una serie de notas acerca de la lubricación, los lubricantes, para que usted tenga en claro realmente en el momento de elegir o de que le recomienden si aceptar la recomendación o elegir lo correcto, tomar la decisión correcta de cómo proteger su automóvil. Le cuento que estamos rodeados de medidas extremas de seguridad, propias casi le diría de la NASA, y eso está muy bien, porque se intenta proteger antes que nada, preservar la integridad, la salud de las personas que están afectadas a este trabajo. Trabajo muy delicado, porque usted después va a confiar totalmente en que lo que le pusieron es lo correcto. Bueno, queremos enseñarle a distinguir lo correcto de lo que no lo es. ¿Nos acompaña? La pregunta del millón. ¿Qué aceite le pongo a mi motor? Yo le diría, el que tenga la menor viscosidad posible a alta temperatura, porque eso va a significar de que ese motor va a estar cubierto desde el punto de vista de rozamiento, pero no va a consumir energía entre las piezas en que se mueven. Eso se va a traducir en reducción de consumo, facilidad de arranque, sellado, etcétera, etcétera. Ese es el que yo trataría de usar. Que tenga el rango más amplio posible de temperaturas, que se comporte bien a bajas temperaturas y que se comporte bien a altas temperaturas. Vamos a ver un experimento práctico, visualizable, ¿ok? ¿Por qué semejantes guantes? Porque voy a meter adentro de una heladera, voy a poner mi manito y sacar una muestra que está casi 40 grados bajo cero, que es tan peligroso como si estuviese a 150 para tomarlo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con un aceite mineral, un aceite convencional y con un aceite sintético. ¿Vamos? ¡Wow! Está frío esto acá adentro. Primera muestra. Aceite mineral que está a tanto como 35 exactamente grados bajo cero. Una auténtica roca. Es un bloque de granito. Imagínese su motor en la Antártida, que usted tiene aceite convencional puesto en el cárter, 40 grados bajo cero afuera e intenta arrancarlo. Me parece que no va a andar, ¿no? Va a tener pegado hasta los dientes. Imposible. Vamos a dejar esta muestra que tome temperatura ambiente, ¿ok? Vamos a dejarla para ver a qué temperatura se empieza a licuefaccionar, a qué temperatura empieza a ser digerible. Yo calculo que va a ser por allá por los 5 o 10 grados bajo cero, hasta en tanto va a seguir siendo una piedra. Vamos a tomar una muestra de aceite sintético que debería, en principio, tener una mucho mayor resistencia para congelarse. Vamos. Aquí lo tengo. Esto está a también 33 grados bajo cero. Por favor, observe. Es una pastroquia, pero sin embargo tiene movilidad. No es un bloque de hielo esto. Es decir,
está cerca del límite de congelación, pero yo puedo asegurar de que este lubricante a 30 grados bajo cero ya tiene fluidez. Vamos a dejarlo también que se descongele para ver cómo empieza a tener fluidez. ¿Sabe qué quiero hacer? Le quiero mostrar cómo escurre un aceite frío, congelado, cómo escurre un aceite a temperatura ambiente y le quiero mostrar cómo escurre un aceite arriba de 100 grados centígrados, para que usted visualmente se dé cuenta de la diferencia. ¿Esperamos que se caliente? Acá estamos en 15 bajo cero y sí, esto se mueve maravillosamente bien, es decir, el sintético está a la altura de lo esperado, se comporta sin ningún inconveniente en estas temperaturas extremadamente bajas. Fíjese, este sigue todavía con mucha dificultad para movilizarse y este ya está totalmente líquido. Un motor con este lubricante en estas condiciones no tendría mayores dificultades para arrancar. Sigue corriendo el reloj, 13 grados bajo cero, y sí, más o menos como le habíamos anticipado, acá comienza a licuefaccionarse ya con cierto grado de fluidez. No creo que el motor podría arrancar muy cómodo en estas condiciones. Ya estamos en 10 grados bajo cero, sí, este no nos depara ninguna sorpresa, este ya hace rato que viene perfectamente bien. De nuevo, esto a partir de los 30 bajo cero, 30 y algo bajo cero, ya estaba absolutamente líquido, no tenía ningún problema. Este recién a los 12 bajo cero empezó. Fíjese que hay 20 grados bajo cero. Usted me va a decir, ¿dónde va a encontrar 30 grados bajo cero en la Argentina? No, probablemente no es en la Antártida o en muy alta montaña, no. Pero esto es un seguro total y absoluto desde el punto de vista del arranque del motor, del arranque en frío del motor. Sí. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. En la zona donde soy yo, Mendoza, en invierno, en los inviernos duros, este invierno ha sido muy duro, en las mañanas temprano, a la hora que comienza a salir el sol, tipo 7:30 de la mañana, a mí me ha tocado ir a la escuela con 12, 13, 14 grados bajo cero. Para que ustedes tengan idea que no está muy lejano lo que él está diciendo, es decir, no hay que irse a la Antártida. Hay zonas, y más al sur de la Argentina, donde ustedes tienen temperatura de 20 grados bajo cero. A mí me tocó en una oportunidad estar en Puerto Madryn, en pleno verano, y ver nevar, por ejemplo. Entonces, fíjense, acá nosotros no notamos la diferencia, acá es al revés. En La Rioja tendríamos que tener cuidado con un aceite muy liviano que no sea multigrado, porque terminaría teniendo una viscosidad que sería tan livianita que las moléculas se cortarían, no generarían. ¿Se acuerdan el muñón que generaba cuando empezaba a andar? Se distribuía en todo el muñón y en todo el casquillo para lubricar. Acá en La Rioja tendríamos el problema que tendríamos parte de lubricante y parte de aire, entonces podríamos llegar a producir un desgaste excesivo del material. ¿Se entiende eso, no? ¿Cómo vamos uniendo lo anterior que vimos con esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. Ahora lo invito a que veamos otra cosa. A temperatura ambiente, ¿qué pasa entre uno y otro? ¿Lo vemos? Aceite sintético, listo para funcionar. Aceite base, normal. A ver si detectamos alguna diferencia visual en lo que hace el escurrimiento. Acá estamos en 26 grados centígrados y acá estamos en, como cabía de esperar, temperatura ambiente también 26 grados centígrados. ¿Vemos cómo escurre uno y otro? A ver, aceite base. Digamos que se lo ve espesito, ¿no? Bien. Vamos con el aceite sintético. Digamos que parece mucho más parecido a agua esto. De nuevo, fíjense cómo este, que es sintético a temperatura ambiente, fluye mucho más fácilmente que el aceite mineral. Eso en el momento del arranque se traduce en una facilidad de arranque. Por supuesto, menor consumo, menor desgaste, menor todo. Tiene la protección que tiene que tener, hasta le diría en exceso, pero permite un arranque más fluido y un menor consumo de combustible.
Vemos la prueba final. ¿Qué pasa cuando lo calentamos de verdad? Vamos a ver. 99 grados centígrados. ¿Ok? A ver cómo escurre. Eso que vio usted escurrir, esa temperatura de 100 grados centígrados. Ahora veamos este que es el que probamos hoy a temperatura ambiente. No hay gran diferencia. Eso es un multigrado, señor, que independientemente de la temperatura mantiene su viscosidad, ¿correcto? Creo que esta es la forma más gráfica de poder mostrárselo. Es un multigrado. Ahora voy a tratar de mostrar la contracara, ¿ok? Un aceite convencional, y esto está en los 104 grados, sí, correcto. 103 grados, más o menos 100 grados centígrados. Veamos cómo escurre. Obsérvelo, es prácticamente agua. La temperatura lo afectó y lo afectó gravemente, lo licuefaccionó, perdió capacidad de soportar carga. Ahora, este es el mismo, exactamente el mismo aceite a temperatura ambiente. Escurre de una manera mucho más viscosa. Una vez más le digo, esto es un multigrado. Un aceite que soportaba 30 grados bajo cero en forma líquida, que llegó hasta 100 grados centígrados y se mantuvo más o menos con la misma viscosidad. Y el otro aceite, un aceite mineral convencional, que a 13 grados bajo cero se congelaba y a 100 grados centígrados prácticamente es agua. ¿Cuál es el aceite ideal? Aquel más insensible posible a la temperatura y que mantenga su fluidez, que sea capaz de soportar cargas, que sea capaz de soportar los esfuerzos de corte sin desintegrarse el aceite, sin descomponerse, que sea capaz de soportar la temperatura sin problemas, frente a otro de que a la temperatura no la resiste y o se congela o es muy pastoso para escurrir o se transforma en agua sin capacidad de resistir carga. Por ejemplo, un 0W40, un aceite sintético, significa que tiene una muy buena resistencia a altas temperaturas y una excelente capacidad de no congelarse a bajas temperaturas. Eso es un aceite casi, le diría, ideal. ¿Se entendió qué es viscosidad? ¿Se entendió cuál es el aceite ideal? Sí. De ahora en más, recuerda estos ejemplos, ¿ok? La temperatura es el peor enemigo que hay de un lubricante. El lubricante tiene que estar preparado para resistirla sin desintegrarse, sin transformarse en agua. La baja temperatura también es un enemigo terrible porque lo endurece. Bueno, tiene que tratar de no endurecerse. Un multigrado, de ahí viene lo de multigrado, resiste alta temperatura, resiste bajas temperaturas. Eso es lo que podríamos llamar casi un aceite ideal. Bien, chicos, ¿quedó claro? Me parece que con los ejemplos que dio el ingeniero Garibaldi, quedó más que claro lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Ha quedado alguna duda? No se ve clara la diferencia. Se ve clarísima la diferencia con los ejemplos que él dio. Tenemos unos 10 minutitos, veo de cargarle otro video, el del motor, para que vean cómo es la lubricación de un motor, ¿les parece? Para los tuercas. Este es un regalo para los tuercas. Veo si he cargado el video del motor, cómo es la lubricación de un motor, ¿de acuerdo? Sí, profe, más vale. Deme un segundito, que busco el video. Tengo muchísimos videos, pero el sistema de lubricación... Usted nos había contado que era de San Rafael y que todos los días iba a la universidad, ¿no es cierto? No, yo soy Eugenio Busto y no me iba todos los días, vivía directamente en Mendoza. Eugenio Busto está a 105 kilómetros de Mendoza. Es un pueblo que está a 105 entre San Rafael y Mendoza. Está justo casi a la mitad. Así es. Sistema, déjenme un poquitito que vea si este. A ver si... Esta gráfica. Sí, este. Bueno, vamos a cargar este, vamos a ver si se nos cargó. Acá está. ¿Lo están viendo ahí el video, chicos? ¿Se ve el video? Sí. Se veía. Sí, profe. A ver si no se me haya descargado. Espérense un poquito. Y se me descargó, esperen un segundo.
Pruebas y materiales. Veamos ahora un poquito. Acá. A ver, función. Ahí está. ¿Lo ven, chicos? ¿Se ve ahí el motor? Sí. Bien. Este es cortito. Alcanzamos a entregarle al ingeniero Zule. Gráfica. Ilustra el flujo en todo el sistema del motor. En esta sección trazaremos el flujo para cada uno de los componentes. El flujo del aceite de lubricación empieza con la succión del aceite del cárter por el tubo de succión. La capacidad estándar del cárter para el motor de 6 cilindros es de 15 cuartos de galón o 14.2 litros. El volumen entre la marca de lleno y la de agregar para el motor de 6 cilindros es de 2 cuartos. Sin embargo, debes saber que algunas aplicaciones de OEM pueden especificar una capacidad diferente del cárter y marcas diferentes de nivel alto y bajo de aceite. El tubo de succión descarga el aceite a la bomba de lubricación Gerotor. La bomba de aceite única instalada en la carcasa de engranes frontal utiliza engranes huecos en la cámara de bombeo de la bomba de aceite para mejorar la eficiencia de bombeo a altas velocidades del motor. La bomba luego entrega el aceite lubricante por medio de un barrenado interno a la cubierta del enfriador de aceite y al regulador de presión. Generalmente, chicos, el regulador de presión que tienen los motores es una bolilla con un resorte y ese resorte tiene, por la ley de Hooke, una cierta elasticidad. Generalmente cuando uno elige, cuando se prueban los motores están calculados para que el aceite fluya a cierta velocidad a través de los circuitos y a cierta presión. Ese regulador lo que hace es justamente eso, mantiene una presión determinada en todo el circuito de lubricación del motor. Cuando la presión excede la presión de la abertura del regulador de presión, la válvula se abre, descubriendo el puerto de desahogo y dejando drenar algo de aceite al lado de entrada de la bomba de aceite. El reciclar el aceite a la bomba aumenta el suministro de aceite a la bomba. Este circuito asegura un suministro constante de aceite sin cavitación a altas velocidades del motor. Al mismo tiempo, el aceite se dirige a un pasaje en la fundición en la cubierta del enfriador de aceite que lleva al elemento del enfriador de aceite. A la temperatura de operación normal, la presión de aceite mínima en ralentí es de 10 psi. A velocidad nominal, la presión mínima es de 30 psi. El elemento del enfriador de aceite fue rediseñado para una mayor capacidad de enfriamiento. El elemento enfría el aceite al pasar por las placas y el refrigerante pasa por el exterior de las placas. El aceite luego continúa por otro pasaje de fundición en la cubierta del enfriador de aceite hacia el filtro de aceite. El nuevo filtro de aceite Fleetguard Strataport, utilizado en el motor ISB, reduce la restricción del flujo de aceite y extiende el intervalo de drenaje de aceite a 15.000 millas o 24.000 kilómetros y o 500 horas en aplicaciones automotrices.
En el caso de un filtro tapado, la cubierta del enfriador incorpora una válvula de derivación para mantener el flujo de aceite. Si la caída de presión entre el filtro de aceite excede los 20 psi, la válvula de derivación abre, permitiendo que el aceite sin filtrar lubrique el motor. El aceite filtrado fluye por el centro del filtro y a través del cabezal del enfriador. En el cabezal del enfriador, el flujo de aceite se divide, con una parte del aceite fluyendo al turbocargador y el resto pasando por la cubierta del enfriador hacia un pasaje de fundición y un barrenado en el bloque. Una vez que el aceite está enfriado y filtrado, un barreno entre el cilindro número 1 y el cilindro número 2 lleva el aceite por el bloque a un barreno angular que intersecta con el ducto principal de aceite. El ducto principal de aceite va a lo largo del bloque y lleva aceite a las punterías y cojinetes principales por medio de barrenos de transferencia individuales. El barreno de transferencia que conecta al ducto de aceite principal suministra aceite a una ranura en la parte superior del cojinete principal. El aceite luego se suministra a las cajas del árbol por medio de barrenos radiales cortos. El aceite también fluye por una ranura en la parte superior del cojinete principal a las toberas de enfriamiento del pistón. Los pernos de pistón se lubrican por salpicadura con el rocío de la tobera de enfriamiento. De los cojinetes principales, el aceite pasa al cigüeñal y lubrica los cojinetes de biela por medio de barrenos cruzados internos. El aceite de las punterías se lleva a la cubierta de la cabeza de cilindros con barrenos verticales individuales, uno por uno, que intersectan el ducto de aceite principal. El aceite luego fluye a un barreno en la cabeza de cilindros. Del barreno en la cabeza de cilindros, el aceite fluye por medio de una ranura en el fondo de la placa pedestal. El aceite luego fluye alrededor de los tornillos de montaje del balancín a la flecha del balancín. El aceite fluye por barrenos angulares en el diámetro interior de la flecha a todo su largo. En cada extremo de flecha, los barrenos angulares dejan que el aceite fluya desde el diámetro interior de la flecha a la caja del balancín. Una ranura de lubricación en cada extremo de la flecha dirige el aceite a dos barrenos que ofrecen una ruta de flujo. Un barreno dirige el aceite al pie que hace contacto con el puente de válvula. El aceite de este barreno luego viaja por el puente de válvula y lubrica los vástagos de válvula. El segundo barreno en el balancín dirige aceite al tornillo de ajuste. El aceite fluye alrededor del tornillo de ajuste y lubrica los alojamientos del tubo de empuje. El ensamble del tren de engranes frontal recibe lubricación por salpicadura y el arrastre de aceite. El engrane loco de la bomba de aceite se lubrica a presión. De aquí, el aceite drena al cárter para reciclar. Bien, chicos, ¿alguna consulta que quieran hacer? Esa es la distribución del aceite normal de cualquier vehículo. La mayoría tienen el mismo sistema. Ahí vieron lo que es casquillo, lo que es muñón, lo que es balancines. Generalmente en la última parte donde habla del regulador de los balancines que regula la luz de válvula, ya en muchos vehículos eso es hidráulico. Tiene botadores hidráulicos que se autorregulan por presión de aceite. Eso supongo que en electromecánica 2 por lo menos se los tienen que haber nombrado en los motores, aquellos que usan casquillos, los botadores hidráulicos, que se lubrican, funcionan a presión y mantienen la luz de la válvula adecuada para que la válvula, cualquiera de las válvulas, la válvula de emisión o la válvula de escape no se queme, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro la clase de hoy?
Por lo menos de mi